Buen tiempo. Bienvenidos a su espacio de lectura, aprendizaje y reflexión bíblica. Un tiempo devocional para fortalecer su vida espiritual. Mateo capítulo 12. Por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado». Él les contestó: ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios, y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos, sino solo a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. Si ustedes supieran qué significa esto: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, no condenarían a los que no son culpables. Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Pasando de allí, entró a la sinagoga, donde había un hombre que tenía una mano paralizada. Como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron: ¿está permitido sanar en sábado? Él les contestó: si alguno de ustedes tiene una oveja y en sábado se le cae en un hoyo, ¿no la agarra y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer el bien en sábado. Entonces le dijo al hombre: extiende la mano. Así que la extendió y le quedó restablecida, tan sana como la otra. Pero los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús. Consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. Muchos lo siguieron, y él sanó a todos los enfermos. Pero les ordenó que no dijeran quién era él. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: «Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu, y proclamará justicia a las naciones. No disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza». Un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo, y Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. Toda la gente se quedó asombrada y decía: ¿no será este el hijo de David? Pero al oírlo los fariseos dijeron: «Este no expulsa a los demonios sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios». Jesús conocía sus pensamientos, y les dijo: «Todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, ¿los seguidores de ustedes por medio de quién los expulsan? Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate? Solo entonces podrá robar su casa. El que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Si tienen un buen árbol, su fruto es bueno; si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto. Camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón saca el bien, pero el que es malo, de su maldad saca el mal.
Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá, y por tus palabras se te condenará. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Jesús les contestó: Esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos, buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice: volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él, y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera, y deseaban hablar con él. Alguien le dijo: Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?, replicó Jesús. Señalando a sus discípulos, añadió: Aquí tienen a mi madre y a mis hermanos, pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Observa. ¿A qué cosa se refiere Jesús cuando dice de sí mismo ser más o mayor? Compáralo. Sube 33-36 con Santiago 3. ¿Qué quiere decirte Dios con eso? ¿Quiénes son la familia de Jesús? Hermano, hermana y madre, ¿de acuerdo con sus palabras? Reflexiona. Los fariseos están enfocados en encontrar faltas, Jesús en la necesidad de la gente. ¿En qué me estoy enfocando? Teniendo en cuenta el v.35, ¿qué resultado obtendría si grabara mis conversaciones todo el día? Los fariseos habían establecido 39 categorías generales de actividades prohibidas en el día de reposo. Estaban basadas en interpretaciones de la ley de Dios y en las tradiciones judías. Cosechar era una de esas prohibiciones. Según los líderes religiosos, el arrancar espigas de trigo y sobarlas en sus manos. Los discípulos estaban técnicamente cosechando. Jesús y los discípulos habían arrancado las espigas porque tenían hambre, no porque quisieran cegar el grano con fines de lucro. Jesús y sus discípulos no estaban trabajando en el día de reposo. Los fariseos, sin embargo, no pudieron, entre paréntesis, y no quisieron, ver más allá del tecnicismo de las leyes. Versículo 4. Esta historia se registra en Primera de Samuel 21 del 1 al 6. Cada semana se reemplazaban los panes del propiciatorio y los sacerdotes comían lo mismo. Los panes que recibió David fueron los que habían sido reemplazados, a pesar de que los sacerdotes eran los únicos que podían comer de esos panes. Dios no castigó a David porque su necesidad era más importante que los tecnicismos legales. Jesús estaba diciendo: si ustedes me condenan, tendrán también que condenar a David, algo que los líderes religiosos no podían hacer sin originar un gran alboroto entre la gente. Debe enfatizarse que Jesús no estaba apoyando la desobediencia a las leyes de Dios, pero enfatizaba la importancia de tener discernimiento y compasión al aplicar
las leyes. Versículo 5. Los 10 mandamientos prohibían trabajar en el día de reposo, según Éxodo 20 del 8 al 11. Esa era la letra de la ley, pero como el propósito del día de reposo era descansar y adorar a Dios, los sacerdotes podían trabajar para llevar a cabo los sacrificios y conducir los cultos de adoración. Esta labor sabática servía y rendía culto a Dios. Jesús siempre enfatizó la intención de la ley. Los fariseos se habían olvidado del espíritu de la ley y en forma rígida demandaban que se obedeciera al pie de la letra su interpretación de la misma. Versículo 6. Los fariseos se preocupaban tanto de los rituales religiosos que olvidaban el propósito del templo, llevar a la gente a Dios. Como Cristo es mayor que el templo, ¿quién mejor que Él puede conducir a la gente a Dios? Dios es mucho más importante que todos los instrumentos que se utilizan en la adoración. Si nos preocupamos más de los instrumentos de la adoración que de la persona que adoramos, no estamos alcanzando a Dios, aunque pensemos que le estamos rindiendo culto. Continuemos versículo 7. Jesús repitió a los fariseos palabras que los judíos habían oído muchas veces a través de su historia. En 1 Samuel 15 del 22 al 23, en Salmos 40 del 6 al 8, Isaías 1 del 11 al 17, Jeremías 7 del 21 al 23, la actitud de nuestro corazón hacia Dios es primero. Solo así podemos con propiedad obedecer y observar las regulaciones rituales y religiosas. Entonces, mis hermanos, la actitud de nuestro corazón hacia Dios es lo primero. Versículo 8. Cuando Jesús dijo que era el Señor del día de reposo, proclamó ser más importante que la ley y estar por encima de ella. Para los fariseos, esto era una herejía. No se daban cuenta de que Jesús, el divino Hijo de Dios, era creador del día de reposo. El creador es siempre más grande que la creación. Por esta razón Jesús tenía la autoridad de dejar sin efecto sus tradiciones y sus regulaciones. Versículo 9. Para obtener más información sobre las sinagogas, véanse las notas de Marcos 1:21 y 5:22. Versículo 10. Al referirse al hombre con la mano deformada o seca, como se menciona, los fariseos trataron de enredar a Jesús preguntándole si era legal sanar en el día de reposo. Las reglas decían que se podía brindar ayuda a la gente en día de reposo solo si era cuestión de vida o muerte. Jesús sanó en el día de reposo varias veces y ninguna de ellas podía calificarse como emergencia. Si Jesús hubiera esperado hasta el día siguiente, se sometía a la autoridad de los fariseos y aceptaba que sus leyes mezquinas eran iguales a las leyes de Dios. Si sanaba al hombre, los fariseos podrían proclamar que su poder no procedía de Dios, ya que quebrantaba sus reglas. Pero Jesús dejó en claro delante de todos que sus normas eran ridículas y mezquinas. Dios es un Dios de personas, no de reglas. El tiempo más apropiado para ayudar a alguien es cuando lo necesita. Los fariseos pusieron sus leyes por encima de las necesidades humanas. Les preocupaba tanto que Jesús rompiera una de sus reglas que no les importó la mano seca del hombre. ¿Qué actitud asume usted? Si sus convicciones no le permiten ayudar a ciertas personas, sus convicciones pudieran no estar a tono con la palabra de Dios. No permita que los dogmas los cieguen a las necesidades humanas. Así tiene que ser, mis hermanos. No permitamos que prejuicios, que una mala interpretación de la palabra o que algo muy, pues es que no se lo merece. No, mi hermano, si usted tiene la capacidad de poder ayudar a alguien que necesita la ayuda, debemos de hacerlo. Tenemos de tener esa compasión, ¿verdad? Y ese amor que sale, mi hermano, solito. Bueno, sale cuando uno está obviamente alimentado de la palabra y con esa relación con Dios, ¿verdad? Versículo 14. Los fariseos planearon la muerte de Jesús porque estaban furiosos. Jesús había desacatado su autoridad. Según Lucas 6:11, había puesto al descubierto sus aviesas actitudes delante de la multitud en la sinagoga. Había demostrado que eran más leales a su sistema religioso
que a Dios. Versículo 15. Hasta ahora Jesús había estado confrontando con agresividad la hipocresía de los fariseos, pero decide salir de la sinagoga antes de que se desarrolle una mayor confrontación porque no le había llegado aún la hora de morir. Todavía tenía mucho que enseñar a sus discípulos y a la gente. Versículo 16. Jesús no quería que las personas que él sanaba lo dieran a conocer a otros, porque no quería que la gente acudiera a él por motivos impropios. Además, podía dañar su ministerio de enseñar y crear falsas expectativas sobre su reino terrenal. Pero las noticias de sus milagros se difundieron y muchos iban a ver lo que estaba pasando. Marcos 3, del 7 al 8. Versículos del 17 al 21. Mateo citaba a menudo el Antiguo Testamento porque quería demostrar a los judíos que Jesús era el Mesías. Para los judíos, la Biblia era la autoridad suprema. Creían que anunciaban a un Mesías, pero no que Jesús lo fuera. Mateo les mostró que Jesús era el Mesías prometido. Esta profecía en particular enseñaba que el Mesías no iba a ser el conquistador pomposo que los judíos esperaban, sino un manso juez. Según Isaías 42 del 1 al 7, versículos 17 al 21. La gente esperaba que el Mesías fuera un rey. Esta referencia a la profecía de Isaías 42 del 1 al 4 muestra que él sí es rey, pero describe qué clase de rey: calmo, gentil, que brindaba justicia a las naciones como la multitud. A veces queremos que Jesús tenga autoridad de rey y traiga consigo victorias notables y visibles a nuestras vidas, pero con frecuencia su obra es silenciosa y la realiza en el momento que cree oportuno. Vamos a continuar, versículo 24 de nuestro capítulo 12 de Mateo. Antes habían acusado a Jesús de estar aliado al príncipe de los demonios. Esto lo pudimos ver en capítulos atrás. Los fariseos trataban de desacreditarlo apelando a las emociones. Como no querían creer que él fuera Dios, decían que actuaba de acuerdo con Satanás. A Jesús no le fue difícil demostrar la necedad de su argumento. Yo creo que muchas veces uno pues se llega a enojar con alguien, pero se enoja con la persona, no con la actitud, y pues es algo que debemos aprender también de Jesús, que aunque Jesús confrontó, fue fuerte cuando les dijo hipócritas y cuando les dijo muchas cosas, pero aún así él pues con ese corazón de comprendan y vuelvan a mí, ¿verdad? Y vean quién soy realmente, el Hijo de Dios. Como hombre, Jesús se había despojado de su capacidad sobrenatural de saberlo todo, pero mostró un conocimiento profundo de la naturaleza humana. Su discernimiento impidió que lo enredaran en sus palabras. El Cristo resucitado conoce nuestros pensamientos. Esto puede ser un consuelo porque Él sabe bien lo que queremos decir cuando le hablamos. ¡Qué hermoso esto! Y nos puede ofrecer ayuda. Por otro lado, no podemos ocultar de Él lo que hacemos con motivos egoístas. Versículo 29. Al nacer Jesús, el poder de Satanás y su control se vieron trastornados. En el desierto, Jesús salió airoso de la tentación y en la resurrección anuló el arma final de Satanás, la muerte. Al final, Satanás será atado por siempre y la maldad no pervertirá más la tierra. Jesús tiene poder y autoridad total sobre Satanás y sus fuerzas. Versículo 30. Es imposible ser neutral en una relación con Dios. Cualquiera que no le esté siguiendo activamente lo está rechazando. Cualquier persona que procura mantenerse neutral en la pugna cósmica del bien contra el mal ha rechazado a Dios. El 31 y 32 de nuestro capítulo 12. Podemos aprender que rechazar la voz del Espíritu Santo cuando intenta convencernos de pecado es blasfemar contra Él. Como una persona solo puede salvarse por medio del Espíritu Santo y su obra, cuando uno no quiere arrepentirse ni reconocer su pecado, está rechazando el perdón que le brinda Dios. Algunas veces los creyentes temen haber cometido accidentalmente este pecado imperdonable, pero solo los que han dado la espalda a Dios y no quieren creer necesitan preocuparse.
Jesús dice que no serán perdonados, no porque sus pecados sean peor que otros, sino porque nunca pedirán perdón. Los que rechazan la voz del Espíritu Santo rechazan la única fuerza que los puede guiar al arrepentimiento y a la restauración de las relaciones con Dios. Versículos 34 y 36. Jesús nos recuerda que lo que decimos revela lo que hay en nuestro corazón. Una pregunta para cada uno de nosotros: ¿qué tipo de palabras salen de nuestra boca? Estas son un indicador de lo que nuestro corazón alberga. Uno no puede solucionar el problema de corazón cambiando el vocabulario. Tiene que permitirle al Espíritu Santo que lo llene con actitudes y motivos nuevos. Luego, el vocabulario se limpiará desde adentro. Los fariseos pedían otro milagro, pero no estaban buscando con sinceridad conocer a Jesús. Jesús sabía que habían visto milagros suficientes para convencerles que Él era el Mesías, pero ellos ya habían decidido no creer en Él, y eso no iba a cambiar con otro milagro. Muchas personas han dicho: si yo viera un milagro creería en Dios, pero lo que dijo Jesús a los fariseos se aplica también a nosotros. Tenemos evidencias más que suficientes: la muerte de Jesús, su resurrección y ascensión, y siglos de estar cambiando vidas de creyentes alrededor del mundo. En lugar de buscar evidencias adicionales o milagros, acepte lo que Dios ya le dio y avance. Él puede usar su vida como evidencia para llegar a otra persona. ¡Qué hermoso es esto! 39:41. Jonás fue un profeta que fue enviado a la ciudad asiria de Nínive. Veas el libro de Jonás. Debido a que los asirios eran una nación cruel y belicosa, Jonás trató de huir de su cometido y terminó alojado 3 días en el vientre de un pez gigante. Cuando salió, de mala gana fue a Nínive, predicó el mensaje de Dios y vio a la ciudad arrepentirse. Por contraste, cuando Jesús vino a los suyos, estos no quisieron arrepentirse. Aquí está diciendo con claridad que su resurrección probaría que Él era el Mesías. 3 días después de su muerte, volvería a vivir. Así como Jonás, se le dio una nueva oportunidad para vivir después de haber estado 3 días en el vientre del pez. Por eso fue que Jesús mencionó aquí la historia, ¿verdad? Y lo dijo claro también. Aquí se nos explica más. 41-42. En los días de Jonás, Nínive era la capital del imperio asirio y era tan poderosa como mala, según Juan 1:2. Pero toda la ciudad se arrepintió como respuesta al mensaje de Jonás. La reina de Sabá viajó una gran distancia para ver a Salomón, rey de Israel, y aprendió de su gran sabiduría, según Primera de Reyes 10 del 1 al 10. Véase también las notas de Lucas 11 del 31 al 32. Más información sobre la reina de Sabá. Aquellos gentiles reconocieron la verdad de Dios cuando se las presentaron, pero los líderes religiosos no reconocieron la verdad a pesar de que la tenían delante. Como pregunta a cada uno de nosotros: ¿ha respondido usted a la evidencia y verdad recibidas? Versículo 43 y 45. Jesús estaba describiendo la actitud de Israel y los líderes religiosos en particular. Si uno se limpia la vida, pero no la llena de Dios, deja espacio suficiente para que entre Satanás. El libro de Esdras registra cómo la gente se apartó de la idolatría, pero no la reemplazaron con amor a Dios y obediencia. Desear alejarnos del pecado es el primer paso, pero luego debemos llenar nuestra vida con la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Las personas vacías e inactivas son un fácil blanco para Satanás. Mis hermanos, es aquí donde nos invita estos devocionales. Decidí compartirlo porque es una manera también de reafirmar para mí y de compartir con otros lo que es la palabra. Trato de que no sea de mi cosecha, sino que sea realmente el comentario bíblico y tal vez afirmar un poquito, pero que sea realmente la palabra la que esté en nuestras vidas y que esto nos lleve a la acción, ¿verdad? Porque no se trata de pues que el Señor nos limpie y ya. ¿Con qué propósito? Pues nomás, ¿no? O sea, limpiarnos, llenarnos de Él y compartir. 46-50. Jesús no estaba eludiendo a su familia terrena. Por el contrario, antes ya había criticado a los líderes judíos por no tomar en cuenta el mandato del Antiguo Testamento de honrar a sus padres.
según versículos 15 del 1 al 9. Colgado en la cruz se ocupó del bienestar de su madre, según Juan 19 del 25 al 27. Su madre María y su hermano Santiago estuvieron presentes, fíjese esto, en el aposento alto de Pentecostés, según Hechos 1:14. Jesús más bien está enfatizando que la relación espiritual une tanto como la física, con lo que estaba preparando el camino para la nueva comunidad de creyentes, o sea, la iglesia, nuestra familia espiritual. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este refrigerio espiritual haya fortalecido su fe. Te invitamos a compartir este contenido. Puedes escribir tus dudas en la sección de comentarios. Y para que no te pierdas ninguno de los capítulos, suscríbete a nuestro canal.